formación continua de la Subsecretaría de Educación Básica y de lo correspondiente o el homólogo en el caso de Educación Media Superior. Y como esas disposiciones han estado detenidas y Mejoredu no ha determinado ni catálogos, ni programas válidos, ni nada, entonces no es posible tomarlo en cuenta este año. Por eso no lo van a considerar. Además de esos factores, está otro elemento que es el sistema de apreciación. En el sistema de apreciación lo que van a hacer es aplicar algunos instrumentos que van a permitir valorar tanto los aptitudes como la posibilidad, los recursos que nosotros tenemos como profesionales para ejercer la práctica educativa. El instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes es un examen de opción múltiple. Ese se aplica, les decía yo, tal vez en sede, no sabemos cómo, ni si se puedan respetar las fechas, pero la intención es esa hasta el momento. La pandemia está generando algunas limitaciones al respecto, entonces no sabemos si esto pueda ser posible en sede. Pero tampoco creo yo que puede ser posible que se realice en línea, porque para realizar un examen de este tipo en línea implica pues que se realice en condiciones de equidad, con las mismas oportunidades para todos y con el débil acceso que tenemos a internet, muchos mexicanos, no podríamos a lo mejor acceder con las mismas oportunidades de otros maestros. Además de que se tiene que garantizar la confiabilidad del proceso, que sea transparente, que no vaya a presentar el examen una persona por otra, por ejemplo. Y eso implica alguna inversión en recursos que tendría que hacer la SEP, pues sí se puede, sí es posible hacer eso en línea, pero implica una serie de procesos que no tiene implementados aún la UCICAM y no creo que se logre una posibilidad de que sea en línea. Entonces, lo más seguro es que se haga en sede y pues ya se verá si se respetan los tiempos o bien se recorre o bien se determinan más momentos diferentes para hacerlo de acuerdo a cómo esté el semáforo en cada una de las entidades. Esos 120 puntos, si ven, pues es el que tiene mayor peso. Por lo tanto, es muy importante prepararse y ahorita les voy a platicar un poco de qué es lo que tendrían que estudiar y cómo prepararse. En el caso de los otros 100 puntos, se divide en dos partes. Es la autoevaluación y exposición de la práctica educativa. 80 puntos es a través de un instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa que se hace en línea. Sí en la plataforma. Mediante algunas preguntas guía, cada docente participante va a contestarlas hablando de sus elementos como profesional y de algunos elementos de la práctica educativa que él valora como positivos de su persona. Por eso es una autoevaluación. Y entonces ahí, con esas preguntas, uno tiene que argumentar por qué considera que uno es un maestro acreedor a este incentivo. Pero se hace en plataforma. Tal vez se haga simultáneo al instrumento de valoración o tal vez nos permitan hacerlo, ese sí, a distancia, no sabemos tampoco. Para eso va a haber lineamientos específicos y nos van a adelantar eso con unas guías de trabajo que tiene que publicar la UCICAM al menos un mes antes, 30 días antes de que sea el proceso de aplicación. Y los 20 puntos restantes son de la entrevista al colectivo docente. Esto es, se va a aplicar una entrevista al docente aspirante a promoverse en este programa por un comité del propio colectivo docente, que va a estar representado por alumnos, padres, compañeros y también la autoridad educativa. Entonces, eso también, ¿cómo se va a seleccionar ese colectivo, ese comité que va a hacer la evaluación? También va a haber una disposición específica para ello y nos van a decir cómo se va a hacer la elección. Lo que sí les digo es que no se preocupen por la parte de que les pongan a personas que a propósito les vayan a afectar. Esto no va a ser así porque la idea es garantizar equidad, justicia, transparencia
y por lo tanto el mismo maestro va a poder participar en la elección de las personas que formarán este comité, tratando de ser equitativos y transparentes. Entonces, no se preocupen por eso, porque una de las bases de este programa es la confianza en el maestro. Por eso, la confianza en que va a desarrollar un proceso honesto y que no va a tratar de hacer trampa de alguna manera. Ustedes saben que en carrera magisterial durante varios años pues se logró que hubiera un proceso adecuado, pero llegó un momento en que hubo corrupción y que mucha gente, sobre todo al interior de las entidades federativas, pues incluso había hasta venta de los exámenes, de los instrumentos. Yo les invito mucho a tratar de ser honestos y a tratar de adherirse a procesos que nos lleven a realmente volver a posicionar la profesión docente como una profesión digna de respeto por la calidad de quienes estamos en el sistema educativo. Por eso les pido que no compren constancias de cursos sin cursarlos, porque eso lleva a la corrupción. Ahorita no van a valer las constancias, pero los años siguientes sí, y hay muchos que las compran, como compran planeaciones. El trabajo honesto del maestro mexicano es el único que nos va a llevar a la revalorización de la función docente. Hagamos el esfuerzo y logremos insertarnos a este programa y ganar a un nivel a partir de nuestro propio esfuerzo, a partir de la honestidad del trabajo que... Ahora, dentro de los factores les decía los puntos que cuentan. El factor antigüedad se va a demostrar con la hoja de servicios o constancia de antigüedad. Este documento lo pueden ir tramitando en el mes de febrero para que cuando se los pidan lo tengan listo. Las entidades han puesto mesas de atención ahorita que estamos con lo de la pandemia. Algunas tienen una página para hacer otros tienen otros mecanismos. Entonces, hay que investigar con su autoridad educativa, con su supervisor, su jefe de sector en el área a la que están adscritos, cómo es que se puede tramitar la constancia. Obviamente va a haber una tabla que asigne 40 puntos con determinados años de servicio, con tantos años o más, por ejemplo, puede ser 30 años o más, de 25 a 30, de 20 a 25, y así va a haber una tabla. Entonces, obviamente, ¿quién va a tener más puntos ahí en antigüedad? Pues el que tiene más años de servicio. El máximo es 40 puntos. Luego, el factor reconocimiento al buen desempeño es el que se va a evaluar con la aplicación en línea a padres, madres, alumnos, compañeros, autoridades, y habrá lineamientos específicos para ese procedimiento. Obviamente ahí se puede, en ese reconocimiento al buen desempeño, se puede elegir a las personas que van a contestar. Nos van a pedir que subamos sus datos y su correo electrónico para que les llegue a esas personas la contraseña para entrar y calificarnos con una escala. Entonces, bueno, esa parte es una parte que nos va a abonar 20 puntos, hasta 20 puntos. El grado académico, ese también abona puntos y se presenta con documentos que prueben que tienes licenciatura, maestría, doctorado. Obviamente, quien tenga doctorado va a tener más puntos que quien tenga maestría, que quien tenga licenciatura, pero todos pueden participar. Ahora, ahí se presenta el máximo grado que has logrado, pero nos están pidiendo título. Título porque debe ser titulado. Tal vez hagan una excepción con el asunto de que no hemos tenido posibilidad de tener los títulos en algunos grados académicos por la pandemia, pero sí podemos presentar una constancia de que estamos ya titulados y que solo estamos esperando el trámite del título. Y eso ya cuenta. Vamos a pelear también por eso. Les digo, hay que aprender a defenderse. O sea, el factor grado académico es el grado logrado. Ya lo logré. Aquí está mi documento. No tengo el título, pero aquí está, que está en trámite. Entonces, insisto yo mucho en que hay que aprender a defenderse porque luego nos dicen, no, ese no cuenta y nos quedamos tan tranquilos. Entonces, hay que pelear ahí. Si no es la persona que está recibiendo los documentos, no sabe, que nos traiga a su superior y su superior que nos resuelva. Y nosotros, bien subrayado donde dice, para que nos podamos defender.
Entonces tengan cuidado con esa parte, hay que pelear lo más que se puede nuestros derechos. Y en la parte de desarrollo profesional, bueno, ya les dije que en 2020-2021, ahí está el error, lo voy a corregir. En 2021 no se tomará en cuenta, ¿no? En este proceso no se va a tomar en cuenta, solamente por esta vez. En admisión les están pidiendo de 20 a 200 horas acumuladas, ahí sí va a tomarse en cuenta. Hacen válidos las constancias de los últimos 3 años, pero en promoción horizontal no lo van a tomar en cuenta este año. Sin embargo, los cursos que ustedes tomen y que tengan la constancia con valor curricular, lo que hay que fijarse es que sí sean válidos los cursos. Y esa constancia va a servir los 3 años. Entonces, si este año no quedo en el nivel 1 de este programa, puedo presentar las constancias en el siguiente año que me van a abonar hasta 30 puntos, dependiendo de las horas que yo demuestre. Como nos ponen un tope. En admisión de educación superior, les están pidiendo 400 horas. Entonces, bueno, no sabemos cuántas van a pedir en promoción horizontal, pero pensando en lo que sucede en los otros niveles, en los otros programas, pues podemos pensar que entre 200 y 400 horas, más vale irlas teniendo para los siguientes procesos. Y esto del sistema de apreciación, ya les decía que está organizado en 2 etapas. La etapa del instrumento de opción múltiple, que no sabemos si va a ser en sede o en línea, y la etapa de la autoevaluación y exposición de la práctica educativa, que tiene 2 componentes, que es el texto, el cuestionario que les decía de una autoevaluación crítica y reflexiva de la práctica educativa, y la autoevaluación que se presenta con el comité, o sea, voy a exponerle al comité en la entrevista, porque cómo yo hago esa autoevaluación crítica y argumento por qué estoy presentando esa postura de postularme como una persona meritoria para tener este incentivo. Y eso se va a hacer, bueno, de acuerdo a cómo se determine también con las condiciones de la pandemia. Puede ser que sea en línea, puede ser que sea presencial en el centro de trabajo, porque es el colectivo docente en el cual trabajo. Ahí se va a hacer ese ejercicio de entrevista por el colectivo docente y son 20 puntos. Y así es como se acumulan los puntos. Y finalmente,